En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos esta mañana a seguir el estudio de la Palabra de Dios. Hace 8 días yo venía de viaje y gracias a mi hermano Manuel y a mi hermano Alfonsito que me reemplazaron en la enseñanza, pero siguieron el mismo tema del principio de autoridad. Cómo vivir el principio de autoridad, cómo aprender a no resistir la gracia de Dios, cómo aprender a valorar, a guardar, a vivir en los principios y valores que Dios ha establecido en nuestra vida para producir los frutos del reino. Dios quiere que produzcamos los frutos del reino. Y vamos descubriendo cada día cuáles son los frutos, porque Dios quiere alcanzar nuestra nación, Dios quiere alcanzar nuestra ciudad, Dios quiere alcanzar nuestro pueblo, y todos vamos a hacer de Colombia una gran nación. ¿Está bien? ¿Me acompañan? Haremos de Colombia una gran nación. Ese es el sueño que tenemos los cristianos, hacer de Colombia una gran nación. Haciendo un resumen sencillo de lo que ha sido el tema del principio de autoridad, yo creo que hay 3 cosas que debemos tener en cuenta. En primer lugar, vivir bajo el principio de autoridad nos lleva a un crecimiento integral completamente sano. Lo ilustramos con la vida de Jesús, cuando Él obedeció a sus padres, estando en el templo a la edad de 12 años, sabiendo que Dios le había dado un ministerio, que era el de estar en los negocios del Padre, los negocios del Rey. Pero cuando sus padres hablaron con Él, Él decidió regresar a Jerusalén y estuvo durante 18 años con ellos. Durante 18 años, porque a los 30 era mayoría de edad en esa época. A los 30 Él inició su ministerio ya afuera, pero en ese tiempo que estuvo los 18 años en casa con sus padres, creció en las 4 dimensiones que crece el ser humano. ¿Cuáles son? Creció en sabiduría, ¿en qué más? Estatura, en lo físico, creció en espiritualidad, en la gracia para con Dios, espiritualidad y gracia para con la sociedad. Las 4 dimensiones del ser humano. Así que es uno de los primeros resultados de aprender a vivir bajo autoridad. El segundo resultado es sabiduría para enfrentar las tentaciones. Yo les hago una pregunta. ¿Cuándo ustedes han sufrido tentaciones? No, la mayoría son demasiado santos, puros, limpios, inmaculados, perfectos, están sobrados. No. En serio, ¿cuántos de ustedes han sufrido tentaciones? A ver, bajen la mano. ¿Cuántos de ustedes han sufrido esta semana tentaciones? Algunos no las han sufrido porque viven dormidos todo el tiempo y por tanto no. Pero mientras, el grande problema, yo creo que el grande problema que tenemos en la mente es que en nuestra cultura latinoamericana, que es una cultura genital, esa es la cultura latinoamericana, genital, piensa solamente en ese aspecto sexual, piensa que pecado, tentación es tener tentación de sexual. Si no tengo tentación sexual, pero tengo la tentación de no obedecer a Dios, no estoy teniendo problema. No estoy hablando de la tentación sexual. Cualquier desobediencia a Dios es tentación. O por lo menos caemos en tentación. Por eso Jesús dijo que nos perdonara nuestros pecados, que nos librara de la tentación y nos librara del tentador. No solamente de la tentación natural del tentador. Pero cuando nosotros vivimos bajo el principio de autoridad, eso nos ayuda a librarnos de la tentación. En el libro de Proverbios es un libro muy interesante y el capítulo 1, como arranca el libro de Proverbios, es lindo para aprender sabiduría. Si ustedes leen, cuando comienza el versículo 7, dice que el principio o el primer fruto de la sabiduría es el temor de Dios. Y luego después hace un llamado a los jóvenes para que no se dejen llevar por los amigos que los invitan y les llevan a vivir una vida completamente diferente a la que tienen en su hogar. Y casi que le dicen, no obedezcan a sus padres, caminen con nosotros y disfrutemos de la vida. Y tiene varios versículos que tratan sobre ese tema. Pero voy a leer una parte del capítulo, que es el capítulo 1. Y luego dice en el versículo 20, dice esto. Clama la sabiduría. ¿Quién clama? La sabiduría.
Y dice, en otra versión dice, grita a voz en cuello. Es decir, la sabiduría quiere que la escuchemos. Porque tenemos la tendencia a ser necios, a vivir en necedad, a vivir como nos place a nosotros. Entonces la sabiduría clama a voz en cuello en las calles, en los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de las calles transitadas, a la entrada de la ciudad, razona y dice, ¿hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? Es un llamado a la juventud, porque a veces cuando uno llega a los 14 años, cree que se las sabe todas, ¿cierto? Uno es más sabio que todos los sabios de la tierra y nadie le puede decir nada porque ellos son ignorantes. Yo sí sé. Yo era así. No sé cuántos de ustedes fueron así, pero digan conmigo, yo también fui así. Todos fuimos así, así que los muchachos, es normal lo que siguen. Pero ojo, el Señor les dice a los jóvenes, ¿hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. Eso es lo que dice. ¿Quién dice eso? La sabiduría. Ya conmigo, la sabiduría lo dice. La sabiduría. Les daré a conocer mis pensamientos. Y luego viene aquí el resultado. Algunos no atienden la sabiduría. Algunos no atienden los razonamientos de Dios. Algunos no obedecen a Dios y van por su lado. Después les pasa algo y dicen, ¿y por qué Dios me lo permite? Dios es injusto. Hasta nos enojamos con Dios. Así nos pasa. Pero Dios, la sabiduría dice, la razón por la cual ustedes viven con problemas en la vida es porque despreciaron mi llamado. Entonces dice, como ustedes no me atendieron cuando los llamé, a mí ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes. ¿Quién se burla? Sabiduría. Fueron necios, quisieron ser sabios, pensaron que eran más inteligentes que yo. Ahora están sufriendo las consecuencias. Entonces dice, yo seré el que me ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, ¿pero qué pasa? Pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Y después le echamos la culpa a Dios, ¿no es cierto? Y luego sigue diciendo, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán, ¿qué? El fruto de su conducta. Se hartarán con sus propias intrigas. Su descarrío e inexperiencia los destruirá. Su complacencia y necedad los aniquilará. Esos son los que rechazan la sabiduría. Y termina luego la sabiduría diciendo el fruto de la sabiduría. Pero el que me obedezca, dice la sabiduría, ¿qué dice? Vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. ¿Cuántos quieren vivir tranquilos, sosegados y sin temor del mal? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer la sabiduría. Ese es un segundo resultado de atender el principio de autoridad. Es poder enfrentar las tentaciones de la vida. El tercer beneficio, uno de los tantos beneficios, tercero dice, sabiduría para tomar decisiones sabias, inteligentes, que nos conduzcan a la prosperidad. Una persona que sabe buscar la sabiduría, que empieza reconociendo el principio de autoridad, será una persona que tendrá sabiduría para tomar decisiones en la vida que lo llevarán a vivir en prosperidad siempre. Y natural, comenzamos con este libro. Leer este libro es maravilloso, pero no leerlo como historia, sino para descubrir la verdad, para poner en práctica lo que Él nos dice y nos conduce siempre en sabiduría. La oración es otro instrumento que Dios nos da, no solamente la palabra, la oración, pero muy importante el consejo que surge de la sabiduría
de los padres. Los muchachos tenemos la tendencia, cuando yo era joven, el muchacho era así también. Tenía la tendencia de pensar que mis padres eran obsoletos, que yo vivía en un mundo más inteligente. Y claro, y eso que en ese tiempo ni había celular, ni había la tableta, ni habría internet, no había nada. Así que si hoy mis padres serían todavía más atrasados. Y entonces los muchachos pensamos, o tenemos la tendencia a pensar en nuestra juventud de que no necesitamos el consejo de los padres. Esos son consejos de viejos aburridos que como ya no pueden disfrutar la vida, entonces nos amargan para que nosotros no la disfrutemos. Eso es parte de lo que vimos en siempre, toda la generación vive lo mismo. Eso no es de hoy nada más. Vaya 2000 años atrás y lo mismo. 3000 años atrás igual. Y dentro de 2000 años será lo mismo otra vez, si es que no viene el Señor antes. Seguirá siendo igual. Vale la pena, si queremos crecer en sabiduría, entender cómo vivir bajo autoridad es una bendición, entonces aceptar el consejo y dirección de los padres. Un padre que tiene una sana relación con Dios nunca le exigirá a su hijo o a su hija que haga algo que vaya contra su propia vida. Hoy en día hay muchos padres necios. Leí esta semana algo triste de unos niños que cogieron en el colegio, que en sus bolsas de estudio de estudiantes llevaban marihuana y llevaban cocaína para distribuir en el colegio. ¿Quiénes les daban eso? Los padres. Terrible, terrible, tanta degeneración que existe hoy. Pero un padre que ama a su hijo nunca lo llevará a la perdición. Amén. Entonces debemos aceptar esa corrección e instrucción de los padres. Así que tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos el consejo y dirección de los padres. Y en cuarto lugar, también el consejo y dirección de los líderes de la iglesia. Aquí los líderes que están en la iglesia, los diferentes pastores, ancianos, líderes que tenemos, buscarán siempre darles la palabra que será sabia. Así que la sabiduría es muy importante crecer en ella. Para ello debemos entender el principio de la autoridad que nos da 3 resultados. Primero, crecimiento integral sano, sabiduría para enfrentar las tentaciones y sabiduría para tomar decisiones que nos llevarán a la prosperidad. Ahora, tenemos que decir, no somos llamados a vivir bajo el dominio de la autoridad. No somos llamados a vivir bajo el dominio de la autoridad, sino bajo la protección de la autoridad. Algunos jóvenes piensan, no, nos quieren imponer las botas encima y no dejar. No, Dios no te está llamando a vivir bajo el dominio de la autoridad, sino bajo la protección. Dile a tu hermano, Dios nos llama a vivir bajo la protección de la autoridad. La autoridad está para eso, para protegernos, no para dominarnos, para protegernos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo el Señor Jesucristo. Así que si tú vives fuera de tu hogar, en el momento que tienes que vivir fuera del hogar, siempre atiende el consejo de tus viejos, si están vivos, que te ayudarán. Dentro de lo que hemos venido estudiando, vamos a dar un paso más entonces en este día. Miramos hace un mes cuando empezamos este tema, algunas raíces que hacen que un fruto produzca, que un árbol produzca frutos malos. Y hablamos de 3 raíces. ¿Quién se acuerda de las raíces? A ver. ¿Amargura? ¿Qué más? Son 3. Avaricia, inmoralidad, una vida inmoral. Entonces son las 3. Y miremos, por ejemplo, recordémoslo, hablamos arriba de las causas, problemas superficiales, de las causas superficiales, y hablamos de los problemas de raíz, y después hablamos de las verdaderas causas, que son las 3 que mencioné: resistir la gracia de Dios, desconocer los principios y valores que Dios ha establecido, y rechazar la autoridad. Cuando miramos 3 raíces, porque un árbol da fruto de acuerdo a la salud de las raíces que tiene. Las raíces determinan el fruto que dan los árboles. Uno puede quitarle los frutos al árbol diciendo que este árbol vamos a quitarle todos los frutos que tiene porque están malos. Pues va a dar cosecha otra vez igual.
porque son los frutos los que están alimentando, son las raíces las que están alimentando esos frutos que da el árbol. Entonces, ya lo mencionamos, usted lo menciona. El primero es la amargura. Una persona que tiene raíz de amargura es una persona que no ha experimentado ni ha vivido el poder del perdón. De eso vamos a trabajar ahora. Luego tenemos la avaricia. La avaricia está manifestada en nuestra vida por el amor a los valores temporales. Buscamos siempre lo que perece, lo temporal, porque es lo que da imagen y lo que agrada a la naturaleza humana, pero nos vuelve avaros. La avaricia es terrible en nuestra vida. Y la tercera es la culpabilidad, que tiene que ver sencillamente ¿con qué? Con la impureza moral. Diga conmigo, la impureza moral. Vamos a trabajar en el camino de cómo tener una conciencia limpia. Es muy importante. ¿No necesitan ustedes una conciencia limpia? Yo necesito una conciencia limpia. Porque como dice Pablo a Timoteo, los que no tienen una conciencia limpia van a naufragar en la fe. Uy, la conciencia no limpia nos lleva a naufragar con las buenas intenciones que tenemos. De eso hablaremos en el camino. Hoy vamos a hablar acerca de la amargura, que es muy importante en nuestra vida. Y para ello vamos a basarnos en un texto bíblico, en un principio bíblico mejor, que está escrito con letras maravillosas en este texto de Hebreos capítulo 12, verso 15. ¿Lo leen conmigo en voz alta? Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Escuche, lo primero que dice de la raíz de amargura es que nos lleva a rechazar, a resistir la gracia de Dios. Es tan violenta la amargura que es capaz de poner impedimento a la gracia de Dios, siendo que la gracia de Dios es eterna. Y es tan violenta la amargura que impide que vivamos bajo la gracia de Dios. Una persona que tiene raíz de amargura no va a vivir realmente conforme a lo que Dios quiere. Será bueno examinarlo en nuestra vida. Demos una definición de lo que es gracia. Gracia, ¿qué es gracia? Si a usted le pidieran, alguien dijera, deme una definición de la palabra gracia, ¿qué dirías? Un regalo, sí es un regalo de Dios, pero eso no es una definición, ese es el origen. A ver, amor, sí, tiene que ver con amor, ¿qué más? Tiene que ver con perdón, sí, pero no es eso. Algunos dicen es un favor inmerecido, está bien, ¿implica eso? ¿Implica eso? Bueno, a ver, ¿qué es gracia? Gracia, ¿qué es gracia? Gracia, anótenlo, escríbanlo y repítanlo, memoricémoslo, coloquemos en un sitio en la casa donde podamos verlo con frecuencia para que no se nos olvide. Gracia es el deseo y el poder que Dios da para hacer su voluntad. Eso es gracia, es el deseo que Dios da, el poder que Dios da para hacer su voluntad. En otras palabras, si usted no tiene el deseo de hacer lo que a Dios le agrada, porque hacer su voluntad, la palabra voluntad es hacer lo que a Dios le agrada. Traduzcámoslo, parafraseémoslo diciéndolo, gracia es el deseo y el poder que Dios da para hacer lo que le agrada a Dios. Eso es su voluntad, lo que le agrada a Dios, en términos más simples, más sencillos, hacer lo que agrada a Dios. Ahora, si en tu corazón, escúchame, si en tu corazón, si en mi corazón, si en nuestro corazón, hermanos que están arriba y abajo, si en nuestro corazón no está el deseo de vivir para hacer lo que a Dios le agrada, no conocemos lo que es la gracia. Y simplemente viviremos sin gracia. O, como se diría en buen español, viviremos en desgracia. En desgracia. ¿Sí?
¿Tienes en tu corazón siempre el deseo de hacer lo que a Dios le agrada? ¿O en tu corazón siempre está la lucha, lo que a Dios le agrada y siempre gana, no lo que a Dios le agrada, sino lo que a mí se me da la gana? ¿Quién gana siempre? Hay dos fuerzas en nuestra vida. Es como dos perros que están violentos, peleando. Y entonces, ¿quién va a ganar? Aquel a quien más alimentemos. Si alimentas el principio de hacer lo que te da la gana, o alimentas ese principio de hacer lo que a Dios le agrada, no eres perfecto, pero siempre lo que a Dios le agrada va a ganar. Porque tarde o temprano va siempre a hacer lo que al Señor le gusta. ¿Me explico, hermanos? Pregunta, en nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacernos? ¿Vivo con el deseo de hacer lo que le agrada a Dios? Antes de tomar cualquier decisión en mis negocios, en mis viajes, en mis trabajos, en mis tareas, lo que haga, le pregunto a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? En otras palabras, como lo hemos dicho, ¿vivo por el principio del árbol de la vida? ¿O vivo por el principio del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Cuál es la diferencia, se acuerdan? El árbol de la vida representa que Dios determina lo que es bueno y lo que es malo. El árbol de la ciencia del bien y del mal no es Dios el que determina. Yo determino lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién determina en tu vida si una cosa es buena o es mala? ¿Dios o tú? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos, ¿cierto? Entonces, gracia es, como vemos en este poder, un deseo que nace del Espíritu de Dios, que se encarna en mi vida para hacer lo que a Él le agrada. A la vez es el poder que Él me da para cuando venga el momento de decisiones, decirle a Dios sí, aunque tenga un precio costoso, aunque sea alto. ¿Estoy claro, hermanos? Si esto no lo aprendemos, lo demás estaremos edificando sobre heno, paja u hojarasca y todo se caerá, se irá a piso. ¿Lo repiten conmigo? Gracia es el deseo y el poder que Dios da para hacer lo que a Él le agrada. Dígalo conmigo. Para hacer lo que a Él le agrada. Repitámoslo otra vez. Gracia es el deseo y el poder que Dios da para hacer su voluntad. Si todo lo que aprendemos hoy es esto, amén, ya hemos terminado el culto. La verdad, ya tenemos el punto central, el deseo principal que tengo en este día es dejarles este principio en su vida. Como decía mi hermana, claro, la gracia es un regalo de Dios. Como dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. Hablando de la salvación, mediante la fe, esto no procede de ustedes, no es de nuestra cosecha, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, pero la amargura me impide vivir guiado por el regalo que Dios me da. Me impide disfrutar del regalo de Dios. Y en algunos momentos me impide recibir el regalo de Dios. Quiero ilustrarlo esta mañana con dos principios o con dos historias que tengo en mi corazón. Una es de la Biblia, otra es personal, para ilustrar este principio de la raíz de amargura en nuestro corazón. La primera historia que yo quiero dejar para que descubramos la verdad está en las páginas de la Biblia y está basada en un gran personaje, un hombre espectacular, un hombre sin igual en gran parte en la historia bíblica. Es tanto así que Jesús se llamó el Hijo de Él, inclusive. Es tanto así que fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. ¿De quién es la historia? David. Cuando uno escucha eso, uno dice, David tiene que haber sido perfecto, implacable, impecable, vino de otro planeta y nunca tuvo problema. No, él fue igual que nosotros. Y aquí Dios dejó esta historia para entender cómo un hombre de Dios también puede fallar. Pero él lo reconoció al final, gracias a Dios. Y por eso escribe el Salmo 51 y por eso escribe otros salmos, hablando de cómo el Salmo 73, por ejemplo, dice, tuve envidia a los arrogantes porque hacían lo que querían, vivían como les daba la gana y estaban prosperando en todo.
Y yo me pregunté, dice David, algún día me pregunté, ¿de qué sirve lavar mis manos y tenerlas inocentes limpias? Si a estos malvados hacen lo que quieren, y mire cómo progresa. Y a mí, que me porto bien, me va como a los perros en misa. Entonces dice, y quise ser como ellos. Pero cuando quise ser como ellos, entré a la casa de Dios. Y comprendí cuál era el fin de ellos. Están en un deslizadero y van a caer y nadie los puede sacar de ese lugar. En cuanto a mí, el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. No siempre fue David así, eso es lo que aprendió. La historia que quiero narrar está basada en su familia, en sus hijos. David tuvo muchos hijos. Y los hijos que tenía, hay dos que se destacan, por lo que voy a decir. Uno se llama Amnón, ¿no? Y el otro se llama Absalón. Eran dos medios hermanos porque no eran hijos de la misma mujer de David, de la misma madre. Eran hijos de mujeres diferentes que David había tenido en su vida. Absalón tenía una hermana hermosísima que se llamaba Tamar. Un día, Amnón se enamoró de su media hermana Tamar. Y él quiso, irse a vivir con ella. Tener su relación íntima con ella, tener su aventura de amor con ella. Pero tenía miedo, porque quizás no se lo iban a permitir. Entonces, y estaba tan entusiasmado que hasta se enfermó. Un día viene un primo hermano de él y lo ve que era muy astuto, muy sagaz, y le dice: Amnón, ¿por qué está decaído tu semblante? Ya sé, estás tragado de tu hermana. Y tú te haces el bobo, tú no quieres tomar decisiones. Toma, párate donde corresponde. Dile a tu padre, finge que estás enfermo. Y dile a David que mande a su hermana para que le haga de comer. Y ahí ya lo tienes a tu disposición. Y lo maquinó. Y se hizo el enfermo. Bien grave que estaba Amnón, según lo que los veían. Y mandó llamar a David, a su padre. Padre, estoy enfermo. Estoy muy malo, ven a visitarme. El papá viene y lo visita y le dice: papá, estoy muy mal y tengo unos deseos enormes, quizás me ayudaría. Quisiera que mi hermana Tamar viniera y me hiciera una torta, porque ella sabe cocinar tan rico. Y que estoy seguro que si ella viene con cariño y con ternura, me hace la torta y me da de comer, me voy a sanar, papá. Y el papá le tragó el cuento. Mandó a su hermana, a su hija, a Tamar, y llegó donde Amnón. Y Amnón se alegró al verla. Entonces le dijo: prepárame una torta que quiero. Estoy muy enfermo, una torta que me dé vitaminas, que me dé fuerza. Ya tú sabes hacer una comida muy especial. Y la muchacha le creyó, fue y hizo la torta. Y cuando le trajo la torta, él no quiso salir al comedor, sino dijo: no, tráigamela a la cama, a mi cuarto. Cuando entró, le dijo a los esclavos que estaban: váyanse todos y déjenme solo con mi hermana. Y cerró la puerta. Y cuando cerró la puerta, la forzó y la violó. Y dice la Escritura que después de que la violó, que violó a su hermana, que le rogó tanto que no lo hiciera, dice, la odió más de lo que la amó. Señoritas, ojo con este principio. Cuando un hombre se acerca para decirles que las ama y que le dé una pruebita de amor, esté seguro que tarde o temprano te va a odiar. Va a crecer en desconfianza contigo, porque si se entregó a ti, ¿a quién más nos entregará? ¿Sí ven la situación que viene? Por eso es bello, para construir matrimonios sanos, que las mujeres y los hombres lleguemos vírgenes al matrimonio. Eso no es común hoy en día. Cuando alguien me oye decir, dice: pastor, está atrasado. Usted vive 500 años atrás, pastor. Estamos en el mundo moderno, donde para eso están los condones. Ya claro, hoy en día, esta mañana oí en Caracol, que está creciendo el número de enfermedades de transmisión sexual. Que está creciendo y están aterrados los médicos en la tierra, porque esa enfermedad, ese mal está creciendo en todas partes.
Y es que no usan los condones. Es lo que están diciendo, ¿no? La única manera segura es los condones. No, la mejor manera es la virginidad hasta el matrimonio. Jóvenes que me escuchan, padres, no sean tan generosos con sus hijos. Algunos padres van a hacer mercado y lo primero que compran son condones para entregarle a su hija, para entregarle a su hijo, para que peque sabiamente. ¿Sí? Eso lo encontramos hoy. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado al respecto. El caso es que la violó, después la odió, después la aborreció y la lanzó como a la calle como cualquier prostituta. La mujer, herida en su sentimiento, en su moral, en su dignidad, llegó a su casa y le dijo a su hermano Absalón: nuestro hermano Tamar me violó, Amnón me violó, dijo Tamar. Y Absalón, que quería tanto a su hermana, sintió rabia en su ser y esperó. Seguro que le mandó un mensaje a su padre, a David: tu hijo Amnón acaba de violar a mi hermana, ¿qué vas a hacer? Y cuando David oye esa noticia, se enojó, pero no hizo nada. Se enojó. Amnón había cometido la violación y se quedó sin reprensión. Pasaron 2 años y David no tomó ninguna acción. Pero cuando sucedió la violación de su hermana, en Absalón se quedó una semillita que se llama amargura. Y esa semillita chiquitita siguió creciendo, 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 creciendo. Y como no había ninguna corrupción, a los 2 años él hizo una fiesta. Invitó a los otros hijos del rey, inclusive invitó a Amnón para que fuera a la fiesta. Yo imagino que en la maquinación que tenía, cuando se encontraba Absalón con Amnón, lo abrazaba y le decía: hermano mío, ¿cómo te va? Pero por dentro estaba desgraciado. Perdone la expresión, pero ¿cómo me vengo de él? Pero era muy astuto, muy sagaz. A los 2 años hizo una fiesta y le aceptaron la invitación. Amnón fue uno de los primeros invitados y él le dijo a los compañeros, a los que estaban con él, dijo: cuando el vino suba en el cuerpo, en la mente, en el ser, en el alma de Amnón, mátenlo. Les doy la orden, no teman, que yo soy el que di la orden. Y si quieren se lo dicen a David, yo le ordené que lo matara. Y así fue, lo emborrachó. Y cuando ya no se podía parar, los compañeros de Absalón lo apuñalaron y lo mataron. Resultado de la raíz de amargura. Si terminara todo ahí, diría, bueno, tenía motivos. Absalón huyó porque tenía temor de la reacción de David. Huyó a un pueblo cercano y duró en ese pueblo como 3 años. Duró. Y su padre había dicho que nunca más vuelva por aquí, jamás. Lo desheredo, dirían los musulmanes. Lo desheredo, no tiene nada que ver con nuestra familia. Y el muchacho estaba 3 años amargado. Pero mi padre no se da cuenta que si él hubiera reprendido, si hubiera tomado las cosas en sus manos y hubiera puesto orden en la casa, yo no estaría en esta amargura que me encuentro. Y busca la forma de regresar donde su padre, porque quiere la bendición de su padre. Quiere que su padre lo reprenda. Quiere que su padre le enseñe el camino por donde debe transitar. Pero su padre estaba callado, no hizo nada. Se parece a muchos padres de hoy en día. Muchos padres de hoy en día no hacemos nada para corregir a nuestros hijos. ¿Sabes, hermano? Me fascina un texto que narra el principio que David encarnó en su vida, que es un principio desastroso. Desastroso. Quería a sus hijos, a todos sus hijos los quería. Y les daba lo que querían, lo que ellos pedían siempre se los daba. Siempre estaba dispuesto a, ¿qué quiere hijo? Y ya le daba lo que ellos querían. Dice en el libro de Primera de Reyes 1:6. Adonías, uno de los hijos de David, era más joven que Absalón y muy bien parecido.
y aquí está la frase especial, el principio, y como David, su padre, nunca lo había contrariado. Escúcheme, ¿qué había hecho David? Nunca lo contrarió, lo alcahueteó todo el tiempo, todos los caprichos, todo lo que el hijo quería, todo lo que el hijo deseaba, el padre se lo daba. No importa lo que hiciera, nunca le tomaba cuenta. Mira lo que sigue diciendo el texto. Ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Padres que me escuchan, ¿quieres llevar a tu hijo a la ruina? Dele todo lo que le pida. Nunca le pida cuentas de sus acciones. Nunca le pida cuentas de lo que ha hecho. Déjelo. Déjelo ser libre. Déjelo que el libre desarrollo de la personalidad se exprese en su vida, que va a tener un fruto que te va a saber amargo. Ese es un principio que encontramos ahí. Terrible, ¿cierto? Terrible. Tenemos entonces el caso de este joven que el padre permitió que creciera la raíz de amargura en su hijo. Y no solo mató a su hermano, sino que después se las ingenió para convencer a uno de los generales del ejército de David, a Joab, que convenciera a su padre que lo permitiera regresar nuevamente a Jerusalén, llegar a su casa porque quería estar con su padre. Y claro, Joab hizo la tarea bien y convenció a David que su hijo Absalón debía de regresar a casa. Y lo manda a llamar, que está bien, que venga. Antes había dicho que no quería verlo, ahora está bien, que venga a la casa. Y cuando llegó, le mandó esta noticia: díganle a mi hijo Absalón que nunca venga por el palacio, no lo quiero ver jamás, que se quede en Jerusalén, que disfrute de todo lo que hay, pero no lo quiero ver. Y el corazón de Absalón siguió creciendo la amargura. Y crecía, y crecía, y crecía. Y esa amargura se convirtió en odio contra su padre. Hermano, eso no se queda así de chiquitito. Eso va creciendo. Eso se va aumentando, se va multiplicando. Y cada día es peor. Y decidió matar a su padre. Y para matarlo, decidió destituirlo del trono. ¿Qué hacía? Cuando la gente venía a Jerusalén, entraba por las puertas, lo llamaba y le decía: mira, ¿de dónde vienes tú? El tipo le decía: yo vengo de tal tribu. Le decía: ¿y a qué vienes? Se le trataba de arrodillar ante él, reconocía que era el hijo del rey. Se arrodilló. No te levantes, que somos iguales. No, por favor, no hagas eso. ¿A qué vienes? No, es que tengo un problema. Ay, ¿sabes una cosa? ¿Quién me diera a mí que yo fuera rey en esa nación? Que yo fuera juez. Yo le solucioné todos los problemas. Pero mire, vaya donde mi padre, que no le va a hacer nada. Va a escucharte y no va a pasar nada. Y ahí comienza toda una circunstancia en la vida de David, del hijo de David, que fue terrible. Comienza una conspiración contra su padre y crece la conspiración. Es triste cuando hay personas que tienen raíces de amargura, tarde o temprano van a hacer conspiración contra aquellos que están en autoridad sobre ellos. Escúcheme, una persona que tiene raíz de amargura, tarde o temprano va a producir conspiración contra aquellos a los que tiene que respetar, a los que tiene que amar, a los que tiene que apoyar, a los que tiene que ayudar, inclusive a los que tiene que defender. Tarde o temprano, la raíz de amargura es terrible. Yo sé que mientras estoy hablando, Dios está hablando a tu corazón. El Espíritu Santo sabe cómo batir las aguas y cómo sacar a flote lo que está escondido. Y gracias a Dios por eso, porque el Señor te ama y quiere liberarte de esa situación. El asunto es que la historia concluye con que Absalón derrota a su padre y comienza a buscar ejército para que fueran a buscar a su padre y lo eliminaran, lo mataran. Pero David era más sagaz. Se libró y al final, en una batalla que hubo del ejército de David y el ejército de Absalón, el ejército de David ganó la batalla y Absalón salió huyendo y quedó engarzado en un árbol. Quedó engarzado ahí. Y entonces Joab supo y fue y lo atravesó con la lanza y lo mató.
Una historia terrible, ¿no es cierto? ¿A cuánto le gustaría que su hijo muriera, sus hijos murieran de esa manera? Toda la familia afectada. Dice que no dice solamente que nos impide la raíz de amargura alcanzar la gracia de Dios, vivir la gracia de Dios, sino que por ella otros son contaminados. La corrupción comienza a crecer. Es una triste historia que yo pido al Señor que nunca se vuelva a repetir. Por lo menos que nunca se repita en los que están acá. Y si la semilla de la rebelión, de la amargura está creciendo en tu vida, pido al Señor que te ayude a arrancarla en el nombre de Jesús. Y si está creciendo en la vida de tu hijo, pido al Señor que te ayude a desaparecerla en el nombre de Jesús. Porque si eso no acontece, las consecuencias van a venir tarde o temprano. Esa es la primera historia. La segunda historia que quiero contarles es personal. Era el año de 1956, 20 de enero, si no estoy mal. Los años pasaron. 20 de enero de 1956. Estábamos en la casa trabajando cuando llega un señor que pertenecía al SIC, Servicio de Inteligencia Colombiano, y llega con un telegrama y le dice a mi padre, quería a mi padre porque mi padre le había hecho un bien cuando estaba niño y se habían encontrado en direcciones opuestas, pero había una sana relación. Le dijo, señor Pardo, vengo a traer esta noticia. Léase esto. Y le entregó el Marconi, de Presidencia de la República. Presidente, General Gustavo Rojas Pinilla. Y le decía, doy orden de matar al señor Pardo, a su esposa y a su hijo, eliminarlos. Y ya hemos recibido y nos dieron orden de venir a las 3 de la mañana y eliminarlos a ustedes. Escápense. Para mí fue terrible porque yo tenía 16 años nada más, iba a cumplir 16 años y yo veía en el general Rojas Pinilla un traidor a la causa de la guerrilla. Nos había prometido con la amnistía que decretó en 1953, cuando la guerrilla se entregó, de esa época, nos prometió a nosotros seguridad, como decían, la pica de manga larga y la carretilla, no recuerdo cómo es que decía, la vaca lechera, era lo que ofrecían en esa época, en su lenguaje, para decir que íbamos a prosperar todos. Pero él empezó a ordenar a matar a todos los que habían sido líderes guerrilleros, como mi padre lo había sido en su época, y pues yo caía en la situación, igual con ellos, y lo consideré el traidor más infame que podía tener Colombia. En mi adolescencia todavía, y el odio que creció en mi corazón fue muy grande. El amor que antes teníamos al general Rojas Pinilla se transformó en odio completamente. Logramos huir, salir a las 10 de la noche de Ibagué, llegamos a Bogotá, a las 3 de la mañana llegaron para buscarnos, supimos por la gente que vivía en la casa, que a los años más tarde nos contaron, vinieron a las 3 para buscarlos a ustedes, para matarlos, pero encontraron vacío este lugar. Nos salvamos por la gracia de Dios. Llegamos a Bogotá, al barrio Centenario, al sur de la ciudad, y conseguimos una piecita para acomodar lo poquito que podíamos traer. Cuando llegamos a ese lugar, a 50 metros del sitio donde estábamos, se iniciaba una iglesia cristiana como esta. Pequeña, con 5 o 10 personas que se reunían, era el hermano Ignacio Guevara, quien comenzaba la congregación en ese lugar, a 50 metros, por la gracia de Dios. Mi madre, en su curiosidad, decidió ir a ver qué era eso. Y descubrió que era algo que llenó su corazón. Se convirtió al Señor, el Señor la sanó. Fue tanto el impacto en la vida de mi padre al ver el cambio de mi madre, que a los 2 años mi padre también se consagró al Señor. Yo seguí lejos de la fe cristiana, pero Dios más tarde, en 1960, tenía la bondad de alcanzarme, de rescatarme y darme vida nueva. Muy bien, ya era hijo de Dios y comencé a predicar. A los pocos días ya era copastor de iglesia y muy pronto ya era pastor de una iglesia. Muy pronto. Pasaron los años y yo estaba feliz, estaba contento. Empezó el tabernáculo de la fe, ¿sí? Con el ministerio que tenía. Esta iglesia es parte de la historia. Comenzó así, con una felicidad porque Dios me había salvado, había experimentado el perdón de Dios, pero yo no había experimentado cómo perdonar a nadie. Era 1970, 10, 11 años más tarde. Terminaba el Frente Nacional
Y por primera vez, entonces, había un presidente que era elegido por todos, con el apoyo de la gente. No, estaba terminando el Frente Nacional. Tenía que ser el último gobierno del Frente Nacional. Y le tocaba al Partido Conservador. Era Misael Pastrana Borrero padre, el que iba a ser el candidato oficial en esa oportunidad. Y tenía que ser conservador el que iba a gobernar en esos días. Nosotros hicimos un pacto con el hermano Luis Alfredo Vázquez y otros hermanos muy queridos para visitar a los candidatos a la presidencia para hablarles de Jesucristo. Pedimos la entrevista con Misael Pastrana, nos la dio Belisario Betancourt, que era el jefe de su campaña, creo que era, y nos recibió ahí en el edificio de la República, en la carrera quinta con calle 16, como el cuarto, quinto piso fuimos y le hablamos de Cristo, lo que queríamos, y él aceptó al Señor y nosotros estábamos felices. Empezamos bien. Había como unos 2 candidatos más para hablar, o precandidatos para hablar de Cristo. En esos días llega la noticia: el general Gustavo Rojas Pinilla regresa a Colombia y se candidatiza para ser presidente de la República. 1970. Entonces, yo recibí la noticia sin ninguna expectativa. Simplemente oí, creo que no le puse ninguna atención, nada. Pero de repente, como 15, 20 días, un mes más tarde, algo así, el doctor Luis Alfredo Vázquez, que era miembro de esa comunidad, me dice: pastor, el general Rojas Pinilla nos recibe mañana. Y cuando me dijo por teléfono nos recibe mañana, se me volvió todo el pasado. La película pasó enfrente. Ese hipócrita, traidor, asesino, infame, que nos traicionó, que traicionó la causa. No, eso era una amargura. Siendo pastor tenía amargura en el corazón. ¿Sí? Es posible ser pastor y tener raíces de amargura y no darse cuenta. Es posible ser un cristiano, tener raíces de amargura y no haberse dado cuenta que ahí está dormida. A cualquier momento se despierta. Lo único que le digo es que se va a despertar tarde o temprano, porque Dios no quiere ver esa raíz de amargura en tu corazón. Amén. Dígale a su hermano: tarde o temprano se va a despertar esa raíz de amargura. Porque Dios no quiere experimentar que tú experimentes los resultados de la raíz de amargura. Esa es una verdad. Y quizás hoy sea el día, estos días sea el momento oportuno para que el Señor te sane. Entonces yo me quedé callado a la otra línea, al otro lado del teléfono. Y me dijo: pastor, ¿me estás escuchando? Le dije: sí, doctor, es que estaba pensando que estoy tan ocupado mañana, que no tengo tiempo, más bien voy a orar para que les vaya bien. Y él con una autoridad me dice: pastor, usted es pastor, es mi pastor. Y yo te exijo que cumplas tu palabra. Hicimos pacto que cuando nos recibieran, cuando nos dijeran cuándo nos recibiríamos, había que dejar todo para ir donde esa persona. Nos dice la palabra: no puede faltar mañana. Lo espero a las 3 de la tarde. Bueno, está bien, doctor, voy a ver si alcanzo a ir. Y me fui esa noche, no pude dormir. No dormí toda la noche. Al otro día tampoco desayuné, no porque estaba ayunando, sino porque estaba amargado. No, nada que pasaba. Entonces me fui a la reunión y el general Rojas Pinilla nos estaba esperando cuando llegamos a la casa. Doña Carola, doña María Eugenia nos recibieron en la puerta y entramos y nos llevaron a la sala donde estaba. Era una sala así, un poquitico como esta, más pequeñita, natural, con una plataforma así arriba, no sé por qué tenía una cosa arriba. Él estaba sentado con las personas que lo acompañaban a su gabinete de gobierno, supuestamente, y nos entramos, y había unos 20, 30 asientos así, y yo me senté en el último, atrás. Después de tantos años, ver al traidor, ver al que mandó matar a mi padre, ver al que ordenó asesinar a mi madre, quitarme la vida a mí en mi juventud. Era difícil. Y yo lo miraba y decía: traidor, asesino. Todo amargado completamente en mi vida. Y el hermano Vázquez se para, abre la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él predica un sermón ahí. Y yo dije: este se volvió loco, porque hacía una reunión de charla y no de sermones. Pero él siguió hablando. Y él llega el momento que el doctor Vázquez le dice: general, quiero decirle que usted debe arrepentirse porque es un pecador. Y la ira de Dios está sobre usted. Arrepiéntase, salga de ese lugar y arrodíllese y pídale perdón a Dios. Una autoridad.
Y yo dije, este hermano está loco. Ese no le va a hacer caso de nada. Y para sorpresa de pronto se para y va adelante, se arrodilla, otros dos con él. El resto se quedó allá, se arrodillaron ahí. Y él comenzó y él mira para atrás, el doctor aquí dice, Pastor Pardo, venga, llore por el general. Incomprensible. ¿Por qué no oraba él? Dios había preparado un día para librarme. Dios había preparado un día para mostrarme el poder de su gracia. Yo oí el llamamiento, pero no sabía cómo hacer. No quería pararme. Era un traidor, lo que quería eran los votos de los evangélicos. Era lo que quería, nada más. Me llamó 3 veces. La tercera vez me paré, no sé cómo me paré. Le dije al Señor, Señor, ayúdame. No sé lo que está pasando. Sentí una fuerza que me impulsó y me llevó hacia adelante. Y mientras caminaba yo le decía, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Cuando llegué donde el general, sentí una fuerza del Señor que me pone las manos sobre él y haz que repita la oración que vas a hacer. Yo le dije, general, repite la oración. Y repitió la oración. Y mientras que yo ponía mis manos sobre él, lloraba con él, lloraba por él, sentí que algo se desprendió de dentro de mi ser completamente y me sentí libre. La raíz de amargura desapareció. El Señor la quitó porque no quería que yo experimentara lo que produce la raíz de amargura. Me sentí libre ese día, libre completamente. Yo nací en una cultura en Colombia, los años 50, donde nosotros aprendimos fue a odiar. En esa época no se aprendía a amar, se aprendía a odiar. Yo me alegraba cuando la noticia llegaba que la guerrilla de la época de los años 50 había eliminado 10 o 15 soldados o 20 policías o que había eliminado un batallón. Y qué alegría la que sentía, porque era el odio de terminar con el enemigo. Pero ese día Jesús cambió toda mi vida. Al arrancarme la raíz de amargura, me enseñó a amar. Me enseñó a perdonar. Y déjenme decirles, no me es difícil amar, no me es difícil perdonar. No es fácil, no es fácil, pero no me es difícil amar a quien me ha hecho daño, a quien habla mal de mí. No me es difícil amarlo, bendecirlo, orar por él. Y si puedo hacerlo bien, le hago bien, porque aprendí de Jesús. ¿Cómo sucedió? Cuando la raíz de amargura fue arrancada de mi corazón. Dios quiere sanarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere liberarte. Dios quiere arrancar esa semilla que hay en tu corazón, esa amargura, esa raíz que está. Repito, sé que mientras hablo, el Espíritu Santo está removiendo las aguas en tu vida. Y está trayendo memoria a alguien que te hizo un daño. Tal vez alguna promesa que te hizo tu padre que nunca la cumplió. Esta mañana cuando terminé el primer culto y hablé del mismo tema, uno se me acercó y me dijo, pastor, yo tenía amargura contra mi padre, porque cuando fui engendrado, él abandonó a mi madre y nunca supe quién era mi padre. Yo no sé cuál circunstancia has vivido en tu vida, solo sé que Dios quiere sanarte, Dios quiere librarte, Dios quiere hacerte un hombre, una mujer nueva. Dios quiere que la raíz de amargura que hay en tu vida sea arrancada, porque quiere utilizarte para transformar a Colombia, para traer paz a nuestra nación. ¿Quieres inclinar el rostro? Dile al Señor, Señor, remueve las aguas en mi vida. Remuévelas, Señor mío. Recuérdame cuáles son las raíces de amargura, los motivos por el cual hay raíz de amargura en mi ser. Señor, no puedo vivir, no deseo vivir más, no quiero vivir más con esa raíz, Señor. Arráncala de mi vida. Sáname, Señor. Que Dios te ayude. Te pido estos días, mientras que recuerdas, escribe lo que pasó y perdona a quien te ofendió, a quien te hirió, a quien te traicionó, a quien te causó daño, a quien te causó dolor. Perdónalo,
Perdónanos en el nombre de Jesús. Este mensaje no termina hoy. Seguirá el próximo domingo. Pero no solo seguirá el próximo domingo, seguirá el resto de tu vida en tu corazón. Señor Jesús, te doy gracias por este momento especial. Que tú me permites, Señor, con tu gracia remover las aguas, por tu Espíritu Santo remover las aguas de cada uno. Señor, y que salga a flote aquello que está impidiendo el crecimiento de mis hermanos. Está impidiendo que la pasión tuya llene sus corazones, llene sus vidas. Les está llevando a repetir, a traer enfermedad en su hogar, en su trabajo, en sus vidas, en sus relaciones. Pero Señor, llegó el día del perdón. Aleluya. Llegó el día del jubileo. Llegó el día en que tú nos haces libres. Señor, nos limpia con la sangre de Cristo y arranca todo germen destructivo en nuestra vida. Gracias, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Permite que esta semana siga removiendo las aguas en el corazón de tu pueblo y lleva en cada situación a presentarlas delante de ti. Tal vez es contra el esposo o contra la esposa. Tal vez es contra el padre o contra el hijo, o contra un hermano o contra la abuela, o tal vez contra un compañero. Tal vez un compañero de estudios o compañero de trabajo, o posiblemente, Señor, con una autoridad. Yo no sé dónde sea, Padre, pero sacude las aguas, sacúdelas y libera a tu pueblo para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.